Maestros, buenas noches. Miren, pues va el video de los nuevos dominios, criterios e indicadores del perfil del docente, del directivo y del supervisor escolar. Estos nuevos dominios, criterios e indicadores los anunciaron desde por ahí agosto, septiembre del 2019 y son para el ciclo escolar 2020-2021, así decía el documento. Antes eran perfiles, parámetros e indicadores y ahora son, con la nueva escuela mexicana, son dominios, criterios e indicadores del perfil docente, directivo y del supervisor escolar. También existen para los técnicos docentes. No hay dominios, criterios e indicadores para educación especial. No hay, no salieron. No sé si vayan a salir o no. Pero están para educación básica, que es lo más importante. De este material, de este documento, entre otros, pues yo creo que les van a preguntar en el examen de conocimientos para aquellos que quieran ingresar al sistema, o bien para los que quieran promover a algún puesto directivo, llámese de director o de supervisor. Entonces es un documento que necesariamente hay que conocer, porque en este documento permea pues todo lo que reza el artículo tercero de la Constitución, reformado y publicado el 15 de mayo, creo que del 2019, y permea lo que está contemplado en la Ley General de Educación, también publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre del 2019. Entonces, sí les quiero comentar, así a grandes rasgos, pues de qué se trata este documento. Este documento, dominios, criterios e indicadores del perfil del docente, del directivo y del supervisor escolar, trae 4 dominios. Cada dominio trae 4 criterios y cada criterio trae de 4 a 5 indicadores. Entonces sí les quiero comentar de manera general pues lo que dice, porque todo va enfocado a los derechos humanos, todo va enfocado a la inclusión, todo va enfocado a la igualdad, a la equidad, bueno, a todos esos elementos que rezan entre los incisos B, C, D, E, F y todo esto del artículo tercero. En el perfil del docente nos dice como dominio primero una maestra o un maestro que asume su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos, legales de la educación mexicana. Y ese mismo dominio viene para docente, para directivo y para supervisor escolar. En el caso de docentes, les quiero comentar que nada más voy a decirles uno. Ya saben que el primer uno es del dominio. El segundo uno es del dominio y del criterio. Y el tercer uno es del indicador. Entonces miren, si les digo yo 1, el maestro considera los principios filosóficos, éticos y legales que garantizan el derecho a la educación de todas las niñas, niños y adolescentes. Los docentes, los directivos y los supervisores tienen que considerar esos principios filosóficos, éticos y legales de que todos de garantizar el derecho a la educación de todas las niñas, niños y adolescentes. 2. Reconoce el docente, el directivo o el supervisor reconocen acerca del desarrollo y bienestar de los alumnos que existen en las zonas con alta marginación y vulnerabilidad.
114, porque no se los voy a leer todos, les voy a leer los más importantes que creo yo son más relevantes de acuerdo a la nueva escuela mexicana. 114 garantiza desde su quehacer docente, directivo o supervisor que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades de aprendizaje y participación. En el 123, que ya es del segundo, del dominio 1, criterio 2, entonces, indicador 3 del criterio 2, dice 1, 2, 3, dice, genera un clima favorable para la convivencia armónica en el aula y en la escuela, en la que se privilegian el aprecio, la diversidad, la empatía y el respeto mutuo. En el 131, se compromete con su formación profesional permanente, conforme a sus necesidades personales, profesionales e instrucciones. Es decir, que si no sabemos nada de la inclusión, de la equidad o de los temas como vienen ahí en la Constitución o en la Ley General, de que para los alumnos que lo requieran hay que hacer ajustes razonables o implementar el diseño universal para el aprendizaje, pues hay que comprometerse a formarse, maestros, hay que comprometerse a formarse y a buscar cursos, información, intercambio de experiencias con otros compañeros, pues para tener esa información, Por eso dice, si el docente se compromete, incluso el directivo y el supervisor, si se comprometen con su formación profesional permanente, conforme a sus necesidades personales, profesionales e institucionales. Todo lo que implica la enseñanza y el logro de los aprendizajes y el desarrollo integral de todos los alumnos. En el 132 dice que se utiliza los avances de la investigación educativa y científica vinculados con su ejercicio profesional, así como la tecnología de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital. Y esto pues es lo que está pasando con el Aprende en Casa. Esto es lo que está pasando. El uso de las tecnologías, de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital. Eso es lo que está pasando ahorita en este Aprende en Casa. Me voy a ir al dominio 2 del docente. Indicador 2. Dominio 2, criterio 2, indicador 212. Nos dice que si el docente identifica que los alumnos tienen características, condiciones, necesidades, formas de actuar y relacionarse con otros diferentes, producto de la influencia de su contexto familiar, social y escolar, como un referente para diseñar estrategias didácticas pertinentes. Ese es el asunto, maestros, ese es el asunto que hay que identificar. Hay que saber que los alumnos tienen características, condiciones, necesidades y formas de actuar y de relacionarse con otras personas, pues todos son diferentes. En el 214 dice, si valora la diversidad presente en el grupo o grupos de alumnos que atiende, y esto como una oportunidad pedagógica para ampliar y enriquecer las posibilidades de aprendizaje de todos los alumnos. En el 223 del docente dice que se obtiene información acerca de los alumnos a través de sus familias y de otros actores escolares que permitan enriquecer el conocimiento que tiene de ellos. Aquí se refiere, sobre todo ahorita en tiempos de la pandemia, pues que hay que establecer comunicación con las personas cercanas a los alumnos para obtener su información. En ese caso, del programa Aprende en Casa, pues tiene que haber mucha comunicación del docente con los padres de familia para saber si los alumnos están haciendo o no están haciendo las actividades en casa y quién nos está apoyando. En el 234 nos dice que si el docente motiva a sus alumnos para participar en las tareas o desafíos de aprendizaje que les impliquen esfuerzo intelectual, curiosidad, creatividad y sobre todo que enfrentan las dificultades con iniciativas, perseverancia y espíritu crítico. Si el maestro motiva a sus alumnos a participar en las tareas o en los desafíos de aprendizaje que se les generen, pues ya está cumpliendo el maestro con ese indicador, de ese criterio, de ese dominio.
Y eso pues está viendo ahorita en casa. Si los maestros motivan a sus alumnos a participar en las tareas, aunque estén a la distancia. Me voy con el dominio 3, con los criterios 3, 4 y 5. Y en el tercero nos dice que si el maestro, el docente, reconoce la importancia de la formación integral de los alumnos. Esto de la formación integral de los alumnos, pues es un derecho que viene en uno de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todas las personas tienen el derecho a una formación integral. Creo que es el artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Saludos Gapo Gap, saludos hasta el Estado de México, ¿cómo están? En el 314 nos dice que si el docente considera las características relevantes del contexto familiar, cultural y social de los alumnos para diseñar las estrategias y actividades a realizar en el aula. Ahorita, pues no está el trabajo en el aula ni en la escuela, ahorita el trabajo está en la casa, pero aún así hay que considerar cuáles son las características relevantes del contexto familiar, cultural y social, pues de las familias de los alumnos, para saber qué están haciendo en casa. El 315 nos dice que si el docente planea las estrategias y actividades didácticas para los alumnos y si considera o cuenta las características y necesidades de los alumnos. Cuando el docente conoce las características y necesidades de los alumnos, pues entonces va a poder hacer una mejor planeación de las estrategias o actividades didácticas a implementar. En el 323 nos dice que si el docente propone a los alumnos, fíjense, el uso de materiales didácticos pertinentes y disponibles, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, así como apoyos específicos para atender sus necesidades particulares. Y esto que nos está pidiendo en ese indicador del criterio 3, del dominio 3, pues es lo que se está haciendo en casa ahorita. Ver qué materiales didácticos tienen los muchachos que sean pertinentes y que estén disponibles, y entre esos van incluidas las TICs, las tecnologías de la información y de la comunicación. Y hay que saber si los muchachos tienen pues conocimiento y aprendizaje del uso de esas herramientas digitales. Entonces, estos dominios, criterios, indicadores del docente, del directivo y del supervisor, pues están muy acordes a la educación inclusiva de la nueva escuela mexicana, a la equidad, a la igualdad en la nueva escuela mexicana, como elementos importantes, y están muy acordes a lo que se está trabajando ahorita en Aprende en Casa, Nos dice el 325 del dominio 3, del criterio 2 y el indicador 5, nos dice que si el docente realiza ajustes, acuérdense que en la Ley General de Educación ya viene contemplado que el docente tiene que hacer ajustes razonables en las actividades, pues en donde sea necesario para la atención a los muchachos, para responder a los muchachos. Entonces nos dice el 325, dominio 3, criterio 2, indicador 5, nos dice si realiza ajustes en el desarrollo de las actividades didácticas a partir de los avances y dificultades de los alumnos, para evitar la creación de barreras en su aprendizaje y participación. Fíjense, para evitar la creación de barreras en su aprendizaje y participación, o sea, las mentadas VAP, que ese es otro tema. Saludos, Lulú Calderón, ¿cómo estás? Creo que eres de Nayarit, Lulú Calderón, En el 333, dominio 3, criterio 3, indicador 3, nos dice que si establece una comunicación asertiva y empática con sus alumnos, sobre todo ahorita que están a distancia, y si estimula su participación en las actividades de aprendizaje. Sobre todo ahorita que están a distancia. Y si fueran presenciales, pues también. Vamos a mandar aquí saludos a Gapo Gap y a
a Lulú Calderón. En el 341, que es dominio 3, criterio 4, indicador 1, nos dice que si realiza un diagnóstico acerca de los saberes e ideas con que cuentan los alumnos que permita la toma de decisiones orientadas a la mejora de los procesos de aprendizaje. Entonces, esto de que si el maestro realiza un diagnóstico acerca de los saberes e ideas con que cuentan los alumnos para tomar decisiones orientadas a la mejora de los procesos de aprendizaje, pues eso hay que hacerlo al inicio del ciclo escolar. Creo que se hizo allá por la fase, allá por el mes de agosto o las primeras 2 semanas de septiembre. Ese diagnóstico. En el 342 nos dice que es el dominio 3, el criterio 4 y el indicador 2, nos dice que si el docente utiliza estrategias de evaluación diversificadas, permanentes y flexibles, coherentes con los aprendizajes que espera lograr, las actividades didácticas realizadas y las características de los alumnos. Ese indicador de ese criterio y de ese dominio es muy importante, maestros, porque estamos en el mes de marzo y ya están pidiendo que registren las evaluaciones del segundo momento, Por eso en el Consejo Técnico de esta quinta sesión ordinaria, pues nos dijeron bien claro que revisáramos el acuerdo, creo que es 26-12-20, que son orientaciones pedagógicas y son orientaciones también sobre la evaluación, Claudia Mendoza, ¿cómo estás, Claudia? ¿Qué me cuentas? Gordillo Génesis, saludos, Gordillo Génesis, ¿de dónde te reportas? Entonces, ese dominio 3, criterio 4, indicador 2, pues es muy importante, sobre todo en este mes de marzo, Hace rato me habló un compañero, por Messenger, me mandó un mensaje para preguntar, pues, cómo se les debe de evaluar a los muchachos con discapacidad que están en alguna escuela, preescolar, primaria o secundaria. Porque ahorita hay muchas inquietudes sobre la evaluación en este segundo momento, pues de todos los alumnos y en todos los estados y en muchos países. Entonces yo le comentaba al compañero, no digo su nombre, pero me mandó el mensaje por WhatsApp, por Messenger, y bueno, no quise escribir tanto y le hice una llamada por Messenger y estuvimos platicando. Y yo le decía al compañero director, a Manuel, director de una primaria, yo le decía, pues que en teoría, en las normas de control escolar de 2019, pues había o hay un anexo 6, en donde dice cómo evaluar a los alumnos con alguna condición de discapacidad. Y entre los elementos o instrumentos que habría que tener del alumno, pues era un informe de detección inicial, una evaluación psicopedagógica y un plan de intervención individual. Y dependiendo de las acciones y del seguimiento a ese plan de intervención individual del alumno por parte del docente de grupo apoyado por el equipo de educación especial, pues bueno, dependiendo de todo el trabajo colaborativo que hayan hecho y los avances que hayan visto en los alumnos, pues es como van a tener que tomar una decisión para evaluarlos. Porque acuérdense lo que nos dice ese acuerdo 26-12-20, notas de orientaciones pedagógicas y también para la evaluación. Pues que si hubo comunicación con los alumnos, no sé si dice constante, pues le puedes poner una evaluación. Si hubo comunicación intermitente, pues ¿qué le vas a poner? Y si no hubo comunicación nula, pues no sé si todavía les van a poner la rayita y van a dejar la calificación para después, pero así nos traen en el primer momento y en el segundo momento. En el primer momento hicieron una circular explicando cómo se va a evaluar el primer momento, de acuerdo al nivel de comunicación, si fue constante, intermitente o nula. Y luego en diciembre sacaron ese acuerdo, que es lo mismo, pero de circular lo hicieron acuerdo
Y bueno, ya está para evaluar el segundo momento, ya está para evaluar el segundo momento. No les quiero quitar mucho tiempo, no quiero hacer tedioso este video, porque hay que leer esos dominios, criterios, indicadores del docente, del directivo y del supervisor escolar. Acabo de subir a mi grupo Maestro Iberoamericano 2 documentos en PDF. Búsquenlos, 2 documentos en PDF. Los acabo de subir hace como una hora. Y uno es sobre los dominios, criterios, indicadores del perfil del supervisor escolar. Y el otro documento es los dominios, criterios, indicadores del perfil de los docentes y de los directivos. Los dos documentos están en PDF. Ustedes los buscan ahorita en Maestro Iberoamericano o los buscan en mi muro de Facebook. Le dan clic al documento y se les va a bajar a su equipo. Y ya viene subrayado con amarillo. Pues lo que yo consideré como elementos más importantes a considerar sobre lo que hay que conocer, y sobre lo que hay que hacer el docente, el directivo y el supervisor escolar en esta nueva escuela mexicana. En el marco de la educación inclusiva, pues ahí vienen en esos documentos lo que hay que hacer. Ahora, si usted va a presentar un examen para promover a algún puesto directivo, para director o supervisor, pues tendrá que conocer este documento, porque de este le van a preguntar, entre otros documentos, de este le van a preguntar. Xochitl Hernández, ¿cómo estás, Xochitl? Entonces ya está, de que hay que utilizar estrategias de evaluación diversificadas, permanentes y flexibles y coherentes con los aprendizajes que espera lograr del alumno, las actividades didácticas relacionadas y las características de los alumnos. En el 344, que es dominio 3, criterio 4, indicador 4, nos dice que se analiza la información relativa al logro en los aprendizajes de sus alumnos y se identifican los elementos que le permitan reflexionar y mejorar su práctica docente. Yo creo que esto aparte es muy importante. Se analiza el docente la información relativa al logro en los aprendizajes de sus alumnos, porque si usted tendrá que registrar alguna evaluación en la boleta, pues a lo mejor va a tener que registrar una evaluación cualitativa, sobre todo en preescolar, aparte de la evaluación cuantitativa que les están pidiendo. En el dominio 4, criterio 1, indicador 1, pues nos dice que si el docente asume el cumplimiento, su responsabilidad, conforme a la normativa vigente, en el marco de una escuela que aspira a brindar un servicio educativo incluyente y de excelencia. Isabela Sonora, saludos. ¿De dónde eres, Isabela? Entonces, maestros, los docentes tienen que asumir el cumplimiento de sus responsabilidades conforme a la normativa vigente. ¿Cuál es la normativa vigente? Pues lo legal, los aspectos éticos y filosóficos y legales que leímos al principio, pues el docente los tiene que asumir para aspirar a brindar un servicio educativo incluyente y de excelencia, Y pues eso nos lo van a pedir y nos lo van a exigir en la nueva escuela mexicana, porque eso está en el artículo 3 y está en la Ley General de Educación. Y aunque no estuviera, pues el docente, por sentido común y por responsabilidad propia de su profesión, pues tendría que hacerlo. En el dominio 4, criterio 1, indicador 2, nos dice que si el docente colabora en el diseño, implementación y evaluación del programa escolar de mejora continua, asumiendo responsabilidades en el logro de las metas y objetivos en la escuela. En este ciclo escolar, desde la fase intensiva, se pidió que las escuelas de todo México retomaran el programa escolar de mejora continua del año pasado y lo enriquecieran, pues con todo lo que están haciendo en este programa de Aprende en Casa,
porque el programa escolar de mejora continua en el ciclo escolar anterior se interrumpió en el mes de marzo. Se interrumpió en el mes de marzo y ya no hubo seguimiento. Por eso, en el Consejo Técnico para terminar el ciclo escolar anterior, en el mes de junio, en el Consejo Técnico para finalizar el ciclo escolar anterior, pues se pidió un informe de qué hiciste desde marzo a junio. No se pidió un informe de qué hiciste durante todo el ciclo escolar. Nada más nos pidieron el informe o la rendición de cuentas de qué hicimos de marzo a junio, es decir, de qué hicimos con Aprende en Casa 1. ¿Qué hicimos con Aprende en Casa 1? Y ahora en ese ciclo escolar, desde la fase intensiva, nos dijeron, retomen el programa escolar de mejora continua del ciclo escolar anterior y enriquezcanlo con lo que van a hacer en Aprende en Casa 2. Y ahora, pues, lo que estamos haciendo en Aprende en Casa 3. Entonces, por eso, el dominio 4, criterio 1, indicador 2, pues nos dice que si el docente colabora en el diseño, implementación y evaluación del programa escolar de mejora continua y se asume sus responsabilidades en el logro de las metas y objetivos. Y para cumplir con las responsabilidades en el logro de metas y objetivos, pues habría que cumplir con los compromisos establecidos en cada una de las sesiones de los consejos técnicos. Miren, les voy a leer el 424. El dominio 4, el criterio 2 y el indicador 4, donde nos dice si el docente muestra apertura para recibir asesoría y acompañamiento técnico-pedagógico del personal directivo, de la supervisión de la zona o bien de educación especial. Va otra vez. Ese es muy importante. El del dominio 4, del criterio 2, el indicador 4 nos está diciendo si el docente muestra una apertura para recibir asesoría y acompañamiento técnico-pedagógico de su director, de su supervisor o supervisora, inspector o inspectora de la zona o bien del personal de educación especial. Y en este sentido, pues todos los docentes tendrán que hacer junto con el personal de educación especial, pues un trabajo colaborativo para la detección inicial, para la evaluación psicopedagógica y para la elaboración del plan individual del alumno, para implementarlo y para darle seguimiento, y al final de cuentas, pues para evaluarlo al final del ciclo escolar. Entonces, el 424, que es el dominio 4, el criterio 2 y el indicador 4, lo vuelvo a repetir, nos dice, si el docente muestra apertura para recibir asesoría y acompañamiento técnico-pedagógico de su director, de su supervisor o supervisora o del personal de educación especial. Y aquí es muy importante la comunicación de todos los profesionistas que están en esa escuela con ese alumno, que están atendiendo a ese alumno, pues para la toma de decisiones, maestros, para la toma de decisiones. En el 431 nos dice si el docente utiliza formas de comunicación asertivas con las familias de sus alumnos. Y hoy es lo que nos están pidiendo en este tiempo de la pandemia. Hoy es lo que nos están pidiendo. ¿Cómo es la comunicación con las familias, con los alumnos? ¿Cuál es el nivel de comunicación? No sé si dice constante, intermitente o nula. Pero este es el dominio 4, criterio 3, indicador 1. ¿Qué formas de comunicación asertiva utiliza el docente con las familias? Y está muy ad hoc a lo que estamos viviendo ahorita en tiempos de la pandemia. Saludos, Juanita Lara, ¿cómo estás? Maestros, esos son los dominios, criterios e indicadores del docente, pero van relacionados con los dominios, criterios e indicadores del directivo y del supervisor escolar. Entonces, no les quiero leer ya lo del directivo, no les quiero leer ya lo del supervisor escolar, porque todos van relacionados, y entre esos dominios, que son 4,
de cada uno de los profesionistas, del docente, del directivo y del supervisor. Son 4 dominios. Cada dominio trae como 4 indicadores y cada indicador trae como 4 o 5 indicadores. Entonces es necesario que ustedes lo conozcan, porque esto es, pues, lo que debe de ser en la nueva escuela mexicana. Esto es lo que debe de ser en la nueva escuela mexicana. Busquen en mi muro dominios, criterios, indicadores del perfil del supervisor escolar. Bajan el documento. Busquen en maestro iberoamericano dominios, criterios, indicadores del docente y del directivo y los bajan. Ya están ahí. Ustedes les dan clic al documento en PDF y se les va a bajar y lo van a tener a la mano. Son documentos para leerlos, para analizarlos y para compartirlos, porque al final de cuentas viene lo que hay que conocer y lo que hay que hacer. Lo que hay que conocer y lo que hay que hacer. Cuando eran perfiles, parámetros, indicadores, que eran 5 tipos de perfiles, pues el 1 y el 3 era lo que había que conocer. El 2, el 4 y el 5 era lo que había que hacer. Y ustedes tendrán que revisar estos documentos como docentes, como directivos o como supervisores escolares para saber qué es lo que hay que conocer y qué es lo que hay que hacer. Así es la cosa, maestros, así es la cosa. Yo les dejo este video. Este video se va a llamar, no se va a llamar, ya se llama porque ya le puse nombre. Ya se llama porque ya le puse nombre. Dominios, criterios, indicadores del perfil del docente, directivo y supervisor escolar actualizados en la nueva escuela mexicana. Así se llama este video, así se llama este video. Y se los comparto para que lo escuchen, para que lo compartan con sus compañeros, pero también para que sepan que ya está en PDF los 2 documentos. El que habla de los dominios, criterios e indicadores del supervisor escolar y el documento que habla de los dominios, criterios, indicadores del docente y del directivo. Son 2 documentos en PDF para que lo bajen, Es todo, maestros, es todo. Un saludo a todos los que se están conectando. Marisol Flores López, saludos, gracias. Dice Juanita Lara, gracias por compartir, maestro Polo, gracias, Juanita Lara. Un saludo a todos y a los que vayan a ver este video después, pues compártanlo y compartan los documentos, bájenlos, hagan reuniones con sus compañeros maestros, porque son dominios, criterios e indicadores para docentes, directivos y supervisores escolares de educación básica. No hay para educación especial. No salió nada para educación especial. No sabemos si después vayan a salir. Hay para ETP, hay para ATP, hay para ETP. ATP, estos de los docentes, directivos y supervisores escolares son, creo que de noviembre del 2019. Y para los ATP son de marzo del 2020. De marzo del 2020 también existe ese documento. Buenas noches, maestros. Comparten el video.